Hola amigos de YouTube, aquí les traigo los capítulos 92, 93, 94, de la novela de Gaikotsu Kishi-sama, volumen 5, espero que les guste y si es así suscríbete a mi canal para que no se pierdan los próximos capítulos y distintas novelas que subiré a mi canal. Dicho esto, comencemos. Capítulo 92. Landfria, parte 2. Aunque no había conocido al anciano antes, Ariane había estado en Landfria antes, así que ella actuó como guía para Chiome y para mí. Era como dos personas de pueblo llegando a la gran ciudad por primera vez, pero no tenía remedio dado el diseño de la aldea. Algunos de los edificios de apartamentos construidos junto a los grandes árboles fácilmente alcanzaban 7 u 8 pisos de altura. Desde la distancia, los edificios simplemente parecían ser árboles altos, pero después de una inspección más cercana podían pasar fácilmente por apartamentos de gran altura de mi antiguo mundo. Había pasillos conectando los edificios y varios elfos se podían ver caminando entre ellos, incluso desde el nivel del suelo. Hay tanta gente aquí, ¿cuántos viven en este pueblo? Chio me hizo una pregunta inesperada mientras miraba a nuestro alrededor. Ariane miró hacia atrás y respondió con su mejor conjetura. No sé el número exacto, pero debería estar alrededor de 40.000. Podría ser más alto dado el flujo de residentes temporales. Los ojos de Chiome se abultaron ante la respuesta de Ariane. Creía que Raratoya era un gran pueblo, teniendo en cuenta que fue construida en las profundidades de un vasto bosque, pero la diferencia en escala es increíble. Nunca creí que se pudiera construir una ciudad así. Se oía admiración en su voz. La villa oculta que Chiome llamaba su casa estaba construida en medio de la cordillera Calcuta y 1000 personas ya superaban sus límites. Sin embargo, este pueblo tenía una población aproximadamente 40 veces mayor que eso. La única ciudad a la que yo había ido a la altura de esta aldea sería la capital de Roden. Al final, salimos de la zona de apartamentos y llegamos a una parte animada de la ciudad poblada de casas parecidas a hongos como las que había visto en Raratoya. Algunas de estas casas resultaban ser tiendas con varios tipos de bienes dispuestos delante de ellos, con algunas personas llamando a clientes potenciales. Toda la zona era como un animado distrito comercial, muchos productos coloridos que no encontré en las ciudades humanas me llamaron la atención y la brisa marina cubría el distrito con una débil fragancia oceánica. Este olor, la variedad de especias es abundante. Mezclada entre esa fragancia estaba una mezcla de distintas especias que hacían que Ponta y yo buscáramos simultáneamente su origen, mientras que Ariane proporcionaba información suplementaria. Las especias que impregnan el mercado provienen del reino Fabuna. Cuando la oí decir eso, involuntariamente tragué mi saliva mientras recordaba la carne de hamburguesa que tuve en Raratoya. Ponta se movió inquieta sobre mi casco mientras trataba de encontrar el origen de las especias que la llamaban. Mi apariencia y el comportamiento de Ponta debían hacernos resaltar más de lo habitual, ya que un tendero elfo nos llamó. Oye, amigo con la elegante armadura, ¿te gustaría comprar algunos tomates frescos hoy? El hombre tenía cabello rubio verdoso y las características estándar de los elfos normales a las que me había acostumbrado, pero hablaba ligeramente vulgar y estaba tratando desesperadamente de hacerme prestar atención a lo que estaba sosteniendo. Cuando miré en su mano vi que sostenía lo que era inconfundiblemente un tomate maduro. Oh, tomates frescos se venden en el puerto. Dejo de caminar y expresé la idea que cruzó mi mente en este momento. Como solo vi tomates secos en Raratoya, pensé que los tomates ya estaban procesados cuando llegaban al Gran Bosque Canadá. El tomate en la mano del comerciante era redondo como los de mi antiguo mundo, pero era un poco más pequeño que esos. Si podemos comprarlos en Landfria, ¿hay alguna razón para ir a Fabuna? Ariane dio un paso adelante y echó un vistazo a los tomates que el comerciante tenía para ofrecer y expresó su opinión. Sin embargo, sacudí la cabeza y me negué rotundamente a hacerlo. Esto y aquello son dos cosas separadas, ya estamos en el borde de un nuevo mundo, es demasiado tarde para retroceder ahora. Además, no podemos negarle a Chiome Dono la oportunidad de ver un país construido por su gente. Cuando le dije eso, Chiome dio un paso adelante y agitó febrilmente la cabeza de acuerdo. Ariane se encogió de hombros en ese momento, me dirigí al comerciante y puse una orden. Comerciante, por favor, véndame un tomate para degustación. ¿Un tomate para degustar? El comerciante comenzó a actuar raro cuando escuchó mi petición e incluso lo repitió él mismo para aclararlo. Sin saber qué estaba mal con él, me giré hacia Ariane para ver si sabía cuál era el trato, y empezó a preguntarle algo al comerciante. ¿Ah, estos tomates no han sido procesados?
Así es, puedo vender tomates por un precio más barato al no procesarlos. Todavía estaba fuera del circuito de todo, pero el comerciante respondió a la pregunta de Ariane y ella asintió como si lo entendiera. Los tomates son venenosos si no se procesan correctamente, por lo que estos no se pueden comer en este momento, ya que solo tenemos monedas de oro de momento. Esto todavía sería bastante caro, incluso si pagamos con el cuarto de una pieza, por lo que deberías ajustar la cantidad. Algo que Ariane dijo acababa de hacer que el mercado y todo lo demás se desvaneciera. Entonces Ariane donó, ¿cuántos de? Espera, acabas de decir que los tomates eran venenosos. No pude evitar que el shock que acababa de recibir se deslizara en mi voz. Fue el tendero quien se acercó a contestarme. Los tomates no son comestibles en su estado natural, hay que quitar primero los pedacitos venenosos, aunque supongo que lo peor que podría pasar con uno solo sería un caso extremo de diarrea. El comerciante rodó el tomate en la mano mientras se reía. Al hacerlo, Ariane se hizo cargo de la explicación. Al principio, los tomates eran conocidos en toda Fabuna como la fruta de la diarrea para aquellos que sufrían de estreñimiento. Al parecer, el primer rey de Fabuna los llamó tomates y sufrió mucho porque le gustaba mucho comerlos. Cuando los tomates fueron importados por primera vez al bosque, la fundadora Evangeline creó un método que eliminó los elementos venenosos, por lo que hoy, el rey estuvo tan agradecido que la amistad entre Fabuna y Canadá se profundizó. Mis ojos volvieron al tomate en la mano del tendero cuando empezó a entrar en las relaciones entre los dos países. La fruta de la diarrea, un título para nada halagador. Agité mi cabeza mientras expresaba mis pensamientos sobre el deshonroso nombre. ¿Podría comer un tomate crudo con mi fisiología actual sin contraer diarrea? Nunca había oído hablar de un esqueleto con diarrea, pero no estaba dispuesto a arriesgarme. Sin embargo, el hecho de que el primer rey de Fabuna nombrara la llamada droga que inducía diarrea tomate sugería que él había sido una persona con circunstancias similares a la mía. Había una alta probabilidad de que Evangeline fuera del mismo mundo que yo y que aún existiera hace 600 años. Tal vez estos dos llegaron a una amistad mientras averiguaban cómo comer tomates. El reino Fabuna había sido hace 500 años. Incluso ahora que la amistad todavía existía en forma de comercio entre las dos naciones, tal vez podría aprender más sobre su relación a través de este viaje. Entonces, ¿cómo se eliminan los elementos venenosos de los tomates? Me aparté de los tomates y le pregunté a Ariane. Si no eran aptos para comer en su estado actual, entonces solo podía mirar la montaña de tomates delante de mí. Hay que remojar en una tina de agua junto con cristales de desintoxicación durante 2 horas, entonces, se pueden cocinar o preservar. Creo. Ariane estaba un poco insegura al respecto, así que miró al tendero para obtener su opinión sobre el asunto. Él asintió con una gran sonrisa en su rostro antes de hablar. No puedo ofrecerte nada más en este momento, pero, si puedes conseguir algunos cristales de desintoxicación podrías comer algunos tomates crudos a regañadientes. Le dije adiós al comerciante y revisé las otras tiendas de la zona. Había una cantidad abundante de especias del continente sur en exhibición y los alimentos que quería comer con ellas llenaban mi mente mientras las pasábamos. Mientras mi mente estaba llena de pensamientos de diferentes tipos de alimentos, una tienda me llamó la atención. Era una tienda especializada en papiro, pergamino, papel y cosas similares, teniendo en cuenta que los rollos y los paquetes de papel de varios tamaños se alineaban en el frente de la tienda. Lo que me llamó la atención, sin embargo, fue una pintura colgada cerca. Comerciante, ¿qué es ese paisaje dibujado allí? El tendero parecía preocupado cuando alzó la vista para encontrarme con mi armadura de cuerpo entero, pero no le presté atención ya que la pintura tenía la mayor parte de mi atención. El punto que había señalado era una pintura de algún tipo de ciudad y su paisaje circundante. Sin embargo, no era la única pintura de su clase, ya que había varias similares dispersas por toda la tienda. Oh, esa cosa, es la imagen de la ciudad portuaria del reino Fabuna, Plymouth. Después de reconocerme como un cliente potencial, el comerciante hizo todo lo posible para profundizar mi interés en el tema. Cuando el tendero vio a Ariane y a Chiome interesarse también por la pintura, empezó a mostrar las otras pinturas de la tienda. Los métodos de transporte en este mundo no eran tan avanzados, por lo que las pinturas ofrecían una sensación de asombro y entretenimiento a los espectadores. ¿Ve algo que pique su interés? Asentí con la cabeza ante la pregunta del comerciante y señalé el artículo que quería comprar. ¿Por qué compraste esa cosa? Estaba segura de que comprarías una de las pinturas unos minutos después de salir de la tienda. Ariane me hizo esa pregunta con una expresión confusa. Tal como ella dijo, en realidad no compré ninguna de las pinturas.
En su lugar, había comprado un paquete de papeles de tamaño A4 unidos por cuerdas y un par de instrumentos de escritura. Ariane Dono, TransferGate me permite moverme a cualquier lugar que quiera mientras pueda recordar el escenario, y solo eso me limita. Sin embargo, será mucho más fácil recordar lugares si dibujo el destino en trozos de papel. Expliqué los pensamientos que se me habían ocurrido cuando vi las pinturas por primera vez. Ariane inmediatamente estuvo de acuerdo con mi idea después de que ella lo escuchara. Es una buena manera de fortalecer tus recuerdos de ciertas ubicaciones, de lo contrario podrías confundir la ubicación con otros lugares y transferirte allí por error. Escuché el comentario grosero de Ariane cuando salimos del distrito comercial de Landfria y entramos en el puerto. El vasto mar que se extendía ante mis ojos estaba acompañado por un pequeño vecindario construido encima del acantilado en el que nos encontrábamos. Había una escalera construida en el acantilado que conducía al puerto real donde varios barcos estaban atracados. Pude ver a mucha gente moviéndose en el fondo del acantilado, pero no había mucha gente tomando las escaleras. Después de descender la alta escalera, nos encontramos en el muelle, que estaba conectado a los almacenes construidos en el acantilado parcialmente hueco. Aparentemente, este distrito estaba construido en dos capas. Los almacenes y otros edificios construidos en la cueva se sentaron en suelo sólido y en general era un lugar bastante activo. Es más como una base escondida que un puerto. Me puse un poco emocionado cuando nos acercamos al puerto. Sin embargo, había una puerta alta al final de las escaleras que nos impidió entrar en el puerto. Solo se permitirá el personal del puerto más allá de este punto, pero podremos entrar cuando sea hora de abordar el Liebelta mañana. Mientras me sentía un poco decepcionado por eso, estiré el cuello para ver el barco que Ariane había señalado. Ese misterioso barco que vi en el lago subterráneo era el único otro aspecto parecido que había visto en este mundo, pero el Liebelta de cerca de 100 metros de largo fácilmente lo superaba en tamaño. No había muchos adornos en él como en los barcos humanos, pero esa carencia de rasgos innecesarios, junto con los tres mástiles con las velas dobladas, le daban al barco una belleza digna. El casco del barco no era de madera, sino que tenía un matiz ligeramente reflectante y blanquecino que reflejaba las suaves olas del mar. Ariane Dono, ¿de qué está hecho ese barco? Inesperadamente le pregunté a Ariane sobre la construcción del barco, y ella pensó mucho antes de contestar. Realmente no sé mucho acerca de barcos, pero he oído que escamas de dragón fueron implementadas para aumentar la durabilidad de la nave. Ariane miró hacia el Liebelta mientras hablaba. Un débil sentimiento de alegría entró en mi cabeza cuando oí hablar del concepto apropiado de fantasía de incluir escamas de dragón en barcos. Aunque no conocía las capacidades defensivas de las escamas de dragón, el barco parecía ser de hierro. Aunque estaba demasiado lejos para ver claramente desde aquí, varios cañones bordeaban la cubierta del barco. Lo llamaría un acorazado en lugar de una nave comercial. Sin embargo, los barcos de hierro fueron fabricados con acero y hierro como base. Esos tipos de barcos habían sido desarrollados para defenderse contra el fuego de cañones de otros barcos, así que ¿por qué había sido esta nave de hierro? Basado en lo que Ariane dijo sobre los cañones en el lago subterráneo, los humanos ni siquiera habían comenzado a producir cañones. Ariane me tocó en el hombro antes de que estuviera demasiado perdido en mis pensamientos. Volvamos, podemos ver más de cerca mañana en lugar de mirar desde aquí. Me di la vuelta hacia el Liebelta anclado y asentí con la cabeza a lo que ella dijo. Dejemos las cosas difíciles para más tarde y centrémonos en la alegría que el mañana me traerá. Estaba tan emocionado que estaba preocupado de no ser capaz de dormir esta noche. Capítulo 93. Viaje, parte 1. Temprano en la mañana al día siguiente. El cielo seguía siendo un azul índigo oscuro y una delgada capa de niebla soplada desde el mar todavía se aferraba a Landfria. A pesar de la niebla que lo cubría todo, los marineros de Liebelta estaban trabajando duro preparando el barco para zarpar. Chiome y yo estábamos emocionados mientras la nave estaba siendo preparada, pero Ariane y Ponta simplemente bostezaban y frotaban sus cansados ojos. Nunca imaginé que un dispositivo pudiera subir y bajar dentro de un edificio. Sin duda hace que el transporte de suministros entre la superficie y el puerto subterráneo sea fácil. La admiración de Chiome se filtró mientras miraba a la gente que trabajaba en el edificio detrás de nosotros. Había mencionado plataformas ascendentes y descendentes que estaban conectadas al edificio, eran básicamente elevadores, o ascensores, si lo prefieres. Sin embargo, no funcionaban a través de la mecánica, sino más bien por alguna forma de magia para mover las plataformas, haciéndolo sentir más ciencia ficción que cualquier otra cosa. ¿Hay muchas cosas convenientes en las aldeas élficas? Supongo.
Ariane miró a Chiome y le dio una respuesta no comprometida a la declaración que había hecho. La brisa marina que soplaba su larga y blanco cabello también la hizo abrasar sus propios hombros y temblar. A pesar de su cansada apariencia, un grupo de elfos oscuros obreros enviaban burlas hacia Ariane mientras pasaba junto a ellos. Había muchos más elfos oscuros como Ariane en este puerto en preparación para un viaje que los que había en la totalidad de Baratoya. Tal vez tenía algo que ver con ellos, tenían la alta fuerza física que se requería para trabajar aquí, cosa de la que carecían los elfos regulares. También había muchos hombres bestia con excelentes físicos del continente sur. Un hombre, que parecía estar a cargo de toda la operación, se abrió paso entre la multitud y nos saludó con una gran sonrisa. El hombre era un elfo oscuro, pero su piel lila tenía un tinte ligeramente gris, como si llevara un ligero bronceado, y solo parecía dar una impresión más fuerte de ser un elfo oscuro que otros. Estaba más cerca del elfo de piel café al que podía convertirme. ¿Ustedes son los que mencionó el anciano? Yo soy el capitán de Liebelta. Dense prisa, nos pondremos en marcha pronto. Una vez que estén a bordo, por favor, no se entrometan con los marineros mientras trabajan. El hombre se presentó a sí mismo como el capitán de la gran nave comercial antes de girar sobre sus talones y alejarse con grandes zancadas. Sin embargo, parecía haber recordado algo y se dio la vuelta para darnos una última instrucción. No quiero parecer grosero, pero por favor manténganse alejados de la bodega trasera. Si las cosas están tranquilas, deberíamos llegar a Plymouth mañana por la mañana. Nos vemos más tarde. Habiendo terminado su asunto con nosotros, el capitán se fue dándole a los marineros las instrucciones de última hora del acorazado. Ariane empezó a abordar el barco después de eso, y Chiome sacudió su equipaje sobre sus hombros y la siguió. Sin embargo, algo que el capitán había dicho me congeló en mi lugar. Oye, ¿quieres quedarte atrás, Ark? Ariane miró hacia atrás y me preguntó qué estaba mal conmigo. Sin embargo, ignoré su pregunta y le pregunté qué estaba en mi mente. Ariane Dono, ¿el capitán decía la verdad? Mi pregunta bastante vaga confundió a Ariane, así que traté de ser un poco más específico con la pregunta. ¿El capitán hablaba en serio cuando dijo que llegaríamos mañana? No esperaba que el capitán dijera eso. Era increíble que un viaje entero pudiera ser completado en un solo día. Ariane se giró hacia Chiome para preguntarle sobre eso. ¿Es realmente tan impresionante llegar tan pronto? No tener que pasar días enteros en el mar es algo bueno, ¿no es así, Chiome-chan? Chiome respondió a la pregunta de Ariane con un movimiento de cabeza. Estoy realmente agradecida por no tener que pasar varios días en el mar. ¿Pero no es sorprendente la cercanía al continente sur? Ariane miró al Liebelta anclado tras oír la sorpresa en la voz de Chiome. El Liebelta es capaz de alcanzar el continente sur en un solo día. Un barco humano necesitaría 4 días para hacer el viaje, ¿saben? Había un tinte de orgullo en la voz de Ariane que me hizo mirar el acorazado comercial. Si decía la verdad, esta nave era 4 veces más rápida que cualquier nave humana actual. El cometa rojo está tan lejos. Mientras estábamos en medio de nuestra conversación, sonó un fuerte timbre a bordo del Liebelta. Ariane sostuvo de nuevo su equipaje y comenzó a correr hacia la nave cuando oyó eso. Ark, es la campana de salida. Nos quedaremos atrás si no nos movemos. Deprisa. Entendido. Kyun. Rápidamente empecé a correr hacia la nave después de responder al comentario de Ariane. La rampa que conducía a la nave fue removida de mis pies justo después de que logré subir a bordo, y los marineros ya estaban ocupados en el trabajo. El acorazado comercial, Liebelta, poco a poco comenzó a zarpar bajo el sonido de la campana que todavía estaba siendo golpeada. No queriendo interferir con ninguno de los marineros, me quedé al lado de la barandilla. Cuando miré hacia el puerto, vi a una multitud de gente de pie, saludando a algunos de los marineros por encima de la cubierta. Ariane Dono, ¿no deberían desplegar las velas? Ella se sorprendió por un momento por mi inesperada pregunta, pero rápidamente entendió lo que estaba preguntando y por qué. El Liebelta es un barco mágico. Puesto que el viento no fluye a través del puerto subterráneo, ¿cómo se supone que debe avanzar si no mediante el uso de magia? Al darse cuenta de que el barco podía moverse sin tener que depender del viento, Chiome alzó la mirada hacia la vela aún enrollada, pero solo la había notado después de mirar por encima del costado del barco. En términos sencillos, esta nave estaba al menos parcialmente alimentada por un motor de propulsión. Ante la advertencia del capitán, el motor estaba probablemente ubicado en la bodega trasera. Me pregunto si el mecanismo detrás de la propulsión de la nave también se mantiene oculto de los humanos. Ariane Dono, los barcos como este se mantienen en secreto.
Ariane se inclinó indiferentemente sobre uno de los barandales tallados del barco mientras respondía a mi pregunta sobre el Liebelta. No lo sé. No soy una ingeniera y no tengo idea de cómo se construyó esta nave. Después de contestar mis preguntas, Ariane miró hacia el cielo y su gran pecho se balanceó con el ritmo de las olas. Me rasqué la barbilla mientras tomaba nota de su amplio escote. Lo que ella dijo era razonable, ya que dudaba que los no ingenieros pudieran explicar cómo funcionaba una máquina tan bien. Incluso en mi viejo mundo, todos sabían que los coches requerían un motor para funcionar, pero pocas personas realmente sabían algo más allá de eso. En cualquier caso, este barco equipado con motor de propulsión era 4 veces más rápido que los buques humanos. Aunque estaba un poco decepcionado de que este viaje al nuevo mundo terminaría en un día, llegar al continente sur rápidamente era algo bueno al final. Asentí con la cabeza ante mi propia conclusión. Cuando la campana sonó otra vez, alguien gritó: "Abran las velas". Y las velas que habían estado enrolladas en los 3 mástiles hasta ahora comenzaron a abrirse. El barco mágico Liebelta salió del puerto demasiado pronto y pasó varios islotes y arrecifes de la costa. El barco empezó a aumentar gradualmente en velocidad, dejando solo olas que se derrumbaban mientras salía del área. Sin embargo, al momento siguiente sonó una campana de alarma y la cubierta se puso muy ocupada. Ariane se levantó y miró hacia la parte trasera del barco. Piratas. Su cabello blanco soplaba en la brisa del mar mientras Ariane entrecerraba sus ojos dorados. En el lugar que estaba mirando pude ver las sombras de 2 naves que aparecían desde detrás de un islote cercano. Realmente aparecieron piratas. Ni siquiera estábamos tan lejos del puerto de Landria. La cordura de cualquier pirata que emboscaba una nave aquí tenía que ser cuestionada. Los barcos piratas no tenían ni la mitad de la longitud del Liebelta. El Liebelta había sido revestido usando escamas de dragón, mientras que los otros barcos eran barcos de madera comunes. Por otra parte, los buques eran obviamente los barcos más lentos. Aunque su emboscada fue algo exitosa, la distancia entre nosotros fue aumentando gradualmente. Ocasionalmente, los países humanos envían barcos disfrazados de piratas para robar la tecnología de los elfos. Las cosas deberían estar bien si permanecen como están. Ariane parecía haber sido consciente de los piratas y desdeñosamente se encogió de hombros mientras la distancia continuaba creciendo. Supongo que cualquier gobernante competente estaría detrás de esta tecnología de construcción naval. Los barcos piratas no podían compararse ante sus contrapartes élficas. Podría inferirse que estos barcos piratas eran sobrepasados en gran medida por cualquiera de los otros barcos anclados en Landria. En el momento en que pensé eso, 2 ondas de choque sacudieron el barco. Cuando me giré vi que 2 puertos de armas se habían abierto y disparado contra los barcos piratas. Cuando la onda de choque resonó a través del Liebelta, una explosión estalló cerca de los barcos piratas. Una enorme columna de agua se elevó al cielo detrás de una de las naves, pero el disparo había logrado romper el mástil y se oían gritos confusos desde allí. En una batalla naval, la pesada bola de metal que los cañones disparaban daban un gran golpe y raramente se veían afectadas por el balanceo de un barco. Sin embargo, también era posible dañar las naves enemigas con rondas explosivas si estaban dentro del alcance de la explosión. El disparo que acababan de hacer era probablemente similar a los cristales mágicos explosivos que habían sido usados durante la revuelta en Oban. El otro barco bajó su velocidad para intentar rescatar a aquellos que habían perdido la capacidad de navegar. Cuando los 2 barcos piratas abandonaron su persecución, el Liebelta comenzó a ensanchar la distancia entre ellos. Una sola nave equipada con cañones de maná puede vencer fácilmente 10 naves piratas humanas. Ariane respondió a mi comentario mientras observaba la situación. Se utilizan principalmente para combatir monstruos, no para hundir barcos piratas. Oh, ya veo. Al escuchar su comentario, me di cuenta de que monstruos habitaban el mar. El mar azul se extendía ante nosotros mientras el sol de la mañana se alzaba y las olas brillantes me obligaban a estrechar los ojos. Moví mi mano delante de mis ojos y sonreí hacia el cielo y mar frente a mí. En este vasto mar habitaba una serie de monstruos que podrían convertirse en una amenaza para el Liebelta y su tripulación. Si hubiera cosas como dragones de tierra y reyes dragones en la tierra, ¿quién diría que no habría monstruos en el mar? ¿Y cuál es el monstruo oceánico más famoso del mundo? Capítulo 94. Viaje, parte 2. ¿Qué clase de monstruos viven en el mar que requieren tanto poder de fuego? Le pregunté a Ariane aquella pregunta mientras ella se inclinaba hacia atrás y disfrutaba de la brisa del mar. Dado el poder de los cañones, deberían ser bastante grandes. Chiome fue quien apartó la vista del mar y me respondió. El mar meridional es famoso por su plétora de peligrosos monstruos que lo habitan, como el kraken.
Nunca he visto uno real, pero se dice que son enormes criaturas más grandes que la mayoría de las naves. Además, tienen incontables tentáculos que se extienden desde sus cuerpos. ¿Qué tipo de criaturas son? Chio me dirigió sus ojos azules hacia el mar y colocó su codo contra la barandilla del barco mientras contemplaba la forma del extraño monstruo. Chio-me usualmente ocultaba sus emociones bastante bien, pero no pudo evitar que su emoción apareciera a través de su cola oscilante. Mientras miraba a Chio-me, me imaginaba el kraken del que había hablado mientras inclinaba mi cabeza. El tamaño de un barco y posee numerosos tentáculos. Al oír el nombre kraken trajo la imagen de un calamar o pulpo gigante. Sin embargo, se me había mostrado repetidamente que las características reales de ciertos monstruos y de cómo pensaba que serían se diferenciaban en gran medida. Por lo que sabía, estaba hablando de un calamar gigante con tentáculos largos conectados a su cara. Tuve que limpiar mi mente sacudiendo furiosamente mi cabeza cuando comencé a imaginar a una criatura como esa atacando a Liebelta. Si fuera comparable al tamaño de esta nave, tendría 100 metros como mínimo. Los barcos humanos no están bien equipados para tratar con ellos, así que probablemente serían víctimas de ataques del kraken. Incluso si tuvieras cañones, era cuestionable si pudieras derrotar a un kraken. Los humanos todavía no habían comenzado a desarrollar la tecnología de cañón y sin armas de largo alcance, un barco estaría prácticamente hundido si se encontraba con un kraken. Chio-me lentamente se giró hacia mí cuando oyó mi predicción. El nombre kraken ha sido famoso desde antes de que el imperio se dividiera en sus actuales mitades oriental y occidental. El imperio anteriormente unido intentó una vez enviar una flota masiva para subyugar al continente sur, pero fue completamente aniquilada por un kraken. Recordé que el fundador del clan Bladear había trabajado originalmente dentro del imperio unido antes de huir para iniciar su clan. Era algo que Chio-me me había dicho antes de que invadiéramos la compañía de Exuato en la capital de Roden. Se decía que las maquinaciones del Anseo original hicieron que se intensificara el conflicto entre las diversas facciones que rodeaban la sucesión del emperador, lo que llevó a su cisma hacia el este y el oeste. Chio-me Dono, dijiste que el Anseo original había sido un espía imperial antes de formar tu clan. ¿Es posible que la fallida expedición estuviera relacionada con la caída del imperio también? Chio-me subió a través de sus recuerdos antes de asentir con la cabeza. Sí, en realidad hubo 2 expediciones a gran escala que fueron enviadas, pero después de que la segunda flota fuera destruida, el emperador comenzó a perder su autoridad. No sabía mucho sobre el tamaño de la flota, pero incluso un barco no sería barato. Era de esperarse una pérdida de autoridad después de fracasar 2 veces para expandir el control del imperio hacia el continente sur. Así que lo que hizo posible el cisma del imperio fue el kraken. Sin embargo, el que las 2 flotas fueran destruidas por un kraken, el emperador debe haber tenido muy mala suerte. No pude evitar sentir un poco de simpatía por ese emperador, pero Ariane habló y discutió en contra. Los kraken suben a la superficie cuando están cazando a su presa, que se congrega allí. Es solo cuestión de tiempo que una gran flota se cruce con uno, ya veo, así que fue por eso. Ariane se encogió de hombros mientras hablaba, pero Chio me parecía estar genuinamente interesada en nueva información. Simplemente asentí y estuve de acuerdo con ella. Si el contorno de un barco corría a lo largo de la superficie del mar, se vería como una gran vaina de peces ante un hambriento kraken depredador. Teniendo en cuenta el tamaño de este barco, no sería sorprendente que fuera atacado con más frecuencia que los barcos humanos. Cuando le pregunté a Ariane, giró la cabeza y miró hacia el mar. No sé mucho acerca de esto, pero tal vez pueden dejarlo atrás. Las naves humanas simplemente no están preparadas para hacerle frente a un kraken. Después de todo, en medio de su explicación, Ponta de repente se puso de pie sobre mi cabeza y empezó a gritar ansiosamente sobre algo. Kyun. Kyun. Una campana de alarma comenzó a sonar poco después de eso. Un marinero elfo que estaba en la torre de vigía comenzó a gritar y hacer gestos señalando hacia una cierta dirección. Entonces el sonido de la voz de un hombre salió de uno de los tubos de habla que bordeaban el barco. Kraken detectado en estribor. Repito, kraken detectado en estribor. Las instrucciones fueron dadas después de la advertencia, mientras la tensión subía a bordo del barco. Sin embargo, los marineros, en lugar de actuar de una manera frenética, se movieron como si esto fuera una ocurrencia de rutina. Observé atentamente el mar en el estribor y permanecí en busca del kraken del que Chio-me y yo acabábamos de discutir. Sin embargo, incluso cuando forcé mis ojos, lo único que vi fue el mar abierto y el claro cielo azul. No veo ningún kraken por ahí. ¿Y tú, Chio-me Dono? Incluso cuando me apoyé sobre la barandilla un poco todavía no podía ver nada, así que le pregunté a Chio-me ya que ella también estaba mirando hacia afuera.
No, tampoco puedo ver nada. Pero ella solo sacudió la cabeza y me dio una respuesta negativa. De repente, el barco dio un abrupto giro a la izquierda, haciendo que la cubierta se inclinara pesadamente y la vela se moviera ruidosamente. Miré hacia atrás a la cubierta, los marineros élficos miraban hacia afuera del estribor, mientras que los hombres bestia marineros miraban por todas partes en busca del kraken. Cuando me giré hacia Ariane había una sonrisa total en ella. Ella sintió antes de regresar sus ojos al mar. ¿Ves, Ark? Los krakens ocasionalmente nadan cerca de la superficie, pero como sus cuerpos pueden mezclarse con su entorno, es difícil encontrarlos. Sin la capacidad de detectar el miasma, es casi imposible ver un kraken hasta que es demasiado tarde. Miré hacia el mar mientras Ariane hablaba. Aunque tenía habilidades similares a las de los elfos de este mundo, las mías eran comparativamente más débiles que las de los elfos oscuros locales. Aunque mi vista era impresionante, solo podía ver el mar azul en la distancia. Si se mezclan en su entorno no los notarás hasta que ataquen. Me sorprendió la capacidad de krakens y expresé mi impresión. Las habilidades de los krakens. Chiome también reveló abiertamente su sorpresa. Mezclándose en su entorno, básicamente camuflaje óptico. Los calamares y los pulpos podían cambiar su coloración del cuerpo, pero eso podría parecerle extraño a la gente de este mundo. Bueno, los monstruos capaces de usar camuflaje óptico todavía parecen ser detectables por su señal de mana, por lo que debería estar bien. Aunque la razón por la que aparecen en la superficie es desconocida, los elfos son los únicos que pueden detectar krakens de antemano. Son bastante grandes también, por lo que parece como si una montaña se levantara desde el mar. Ariane estaba hablando en su habitual manera orgullosa cada vez que hablaba de lo que los elfos podían hacer y hacía gestos sobre los diferentes tamaños de los krakens. Aunque estaba un poco decepcionado por no ver a la criatura, no pude hacer nada más que suspirar y descansar mi barbilla en la barandilla, ya que un viaje seguro sobrepasó mi curiosidad. Los hombres bestia marineros también parecían algo decepcionados por esto mientras volvían a sus estaciones. El kraken no va a seguirnos, ¿verdad? Supuse un posible problema mientras miraba distraído hacia el mar. Sin embargo, Ariane se enderezó y tocó la barandilla del barco. Un kraken adulto completamente crecido no puede mantener el ritmo de esta nave. Tal vez krakens jóvenes más pequeños podrían dar una persecución decente, pero es raro que uno. Antes de que Ariane pudiera terminar de hablar, Ponta empezó a temblar sobre mi casco. Al momento siguiente, un gran temblor corrió a través del barco y derribó a Ponta de mi cabeza. ¿Qué pasó? Tomé a Ponta y la puse de nuevo en mi cabeza mientras exploraba la zona. Entonces alguien empezó a gritar. Un kraken juvenil en la popa. Todos en la cubierta se congelaron cuando oyeron eso. Entonces algo como un rugido alegre sacudió el barco. ¡Kiara! Vayan a la popa, deprisa! Exclamación de cierre. ¡Shiyara! El último pierde su lugar. Estuve esperando que un kraken apareciera. Los que mostraron reacciones tan inesperadas ante la noticia fueron los hombres bestia como Chiome. Agarraron un arma y corrieron a toda velocidad hacia la parte trasera del barco. La imagen de una tienda departamental abriendo con descuentos cruzó mi mente. Por otro lado, los marineros élficos parecían estar preocupados por el giro de los eventos y no podían entender el comportamiento de sus compañeros de tripulación. Ser atacados por monstruos marinos era algo que debería ser temido, pero no había sentido de tragedia aquí. Se siente como si acabara de entrar en su festival. No importa si me les uno, ¿verdad? Preparé la espada del santo trueno y corrí hacia la popa. Cuando llegué, fui recibido con la visión infernal de un grupo de hombres bestia armados combatiendo un calamar colosal de 10 metros de altura. Algunos de ellos habían sido barridos por el kraken, pero sus cuerpos naturalmente resistentes les permitieron limpiarse la sangre e ir tras el kraken de nuevo. Mientras tanto, un miembro de la tribu lobo había logrado cortar uno de los brazos del kraken, haciéndolo rugir hacia el cielo. Cuando vi que uno de sus tentáculos se acercaba al hombre con orejas de lobo, entré rápidamente. El hombre bestia lobo se sorprendió cuando aparecí detrás de él y corté el tentáculo que venía hacia él. El robusto tentáculo cayó sobre la cubierta del barco. No seas tan descuidado. Gracias por la ayuda, hermano. Sacudí la sangre y el agua de mar cuando el hombre bestia lobo me llamó. Cuando miré hacia adelante vi a otros hombres bestia celebrando mientras rodeaban al moribundo kraken. Eso fue sorprendentemente insatisfactorio. Envainé mi espada mientras veía la escena y estaba a punto de irme cuando el hombre de las orejas de lobo que salvé me llamó. Esta pieza es tuya, hermano. ¿Qué quieres hacer con ella? Me agarró por el hombro y dijo eso. Todos parecían complácidos con lo que había sucedido, así que había algo más. ¿El kraken es comestible? A pesar de que el kraken era un monstruos, seguía siendo un calamar.
Ese fue el único uso que me vino a la mente. Al parecer, estaba en lo cierto. O huyó. ¿Quieres rociar algo de sal ahora? También podríamos secarlo. Si lo cocinas sobre el fuego, sabrá bien con licor. OQQN. Cuando el hombre bestia lobo me contó cómo se podía preparar el kraken, Ariane y Chio me llegaron detrás de nosotros. Las dos tuvieron diferentes reacciones cuando les preguntaron acerca de tomar su propia parte. Ariane sacudió agresivamente la cabeza y dio un paso atrás. Chiome, por el contrario, avanzó con la cola erguida. Sin embargo, Ponta expresó una protesta desde lo alto de mi cabeza. No te preocupes, me aseguraré de que consigas tu parte justa, Ponta Kyun. Después de ese intercambio, Chiome y yo nos quedamos para ver cómo tomaba parte el manejo del kraken. La gente que nos rodeaba comenzó a desmantelar la gran criatura. En cuestión de minutos, el kraken de 10 metros de largo fue llevado a Liabelta, cortado en trozos grandes y colgado de un estante. El calamar debería secarse para esta noche. Cuando la capa superior se secaba, se cortaría y la capa expuesta se lavaría con agua de mar. El método era increíblemente simple, pero verlo me hizo querer tragar mi saliva. Salsa de soja y sake iría bien con algo de calamar a la parrilla, pero no había visto ninguna de estas cosas en el pueblo. No podía pedir tanto. Las colas de Ponta y Chiome se sincronizaron entre sí mientras miraban al kraken siendo cortado. Mientras tanto abrí mi saco de equipaje. En el interior, junto con algunas otras cosas, había una cantimplora que contenía el agua del manantial que había recogido esta mañana, un popote improvisado para tomarla y el paquete que había comprado ayer en Landfria, que contenía la pila de papeles y útiles de arte que estaba sacando. Podría hacer algo mientras el kraken se secaba. Pensándolo así, me senté en una posición con las piernas cruzadas y saqué una página del paquete de papel HMM. El casco obstruye mi visión. Después de todo, me quité el casco después de murmurar para mí mismo, recogí mis instrumentos de escritura, que eran básicamente palos de carbón, y comencé a dibujar líneas en el papel. Después de hacer un bosquejo aproximado del perímetro, empecé a añadir detalles. Cuando miré hacia adelante y hacia atrás entre la cubierta y el papel, reflexioné sobre cuánto tiempo había pasado desde que dibujé algo. Mientras estaba absorto en mi trabajo, Ariane se acercó a mí y comentó mi dibujo. Ark, ¿puedes dibujar? Esto es bastante bueno de verdad. Sigue pareciendo un poco de aficionado. Lo que ella me dijo me recordó algo que pasó en el pasado. Hace mucho tiempo, una de mis creaciones había sido exhibida en múltiples exposiciones. Cuando fue eso recuerdo que una chica de mi clase de arte me elogió por uno de mis dibujos, aunque pensé que su dibujo era más atmosférico que el mío. Sin embargo, mi trabajo había sido seleccionado para la exhibición sobre la de ella y sentí un poco de lástima por esa chica cuando la vi de nuevo. Me pregunto qué estará haciendo esa chica ahora mismo. Ariane de repente se puso frente a mi cara mientras mi mente estaba ocupada con pensamientos del pasado. ¿Estás bien, Ark? Sus ojos dorados de elfa oscura se centraban completamente en mí. Cada vez que recuperaba mi cuerpo, la nostalgia se arrastraría en mis pensamientos si la dejaba. Sacudí la cabeza y respiré profundamente la brisa del mar. Moví mi mirada hacia el pecho de Ariane y cambié el tema. Sí, Ariane Dono, creo que la piel de tu pecho está empezando a broncearse. En el momento en que dije eso, las mejillas de Ariane se tornaron en una brillante sombra de vermellón y me dio una cachetada en la cara. Parece que me preocupé por nada. Ariane cruzó los brazos para ocultar su pecho y apartó la mirada. Lágrimas aparecieron en las esquinas de sus ojos mientras llevaba su mano a su cara. Tuve que suspirar después de eso porque dudaba que eso hubiera sucedido si hubiera estado disfrutando sake y calamar a la parrilla. Sin embargo, la carne fileteada de kraken todavía estaba colgada, secándose, e imaginar el sabor de esta noche fue suficiente para mantenerme de buen humor por el resto del día. Al menos eso es lo que me dije.